Dos hermanos gemelos compraron un terreno abandonado por unos pocos centavos, pero cuando encontraron un viejo cobertizo de madera en él y decidieron abrirlo, hicieron un descubrimiento que cambió sus vidas para siempre. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Las calles de la ciudad industrial siempre parecían más estrechas de lo que realmente eran. El humo de las fábricas, que nunca descansaban, colgaba en el aire como una manta pesada que apagaba los colores y convertía los días en una sucesión interminable de tonos grises. El sonido metálico de las máquinas era tan constante que el silencio, cuando alguna vez se presentaba en la madrugada, se sentía casi antinatural, como un visitante extraño que nadie esperaba. Allí habían crecido Michael y Thomas, dos hermanos gemelos que compartían la misma sangre y las mismas memorias de infancia, pero que se habían formado con espíritus distintos, complementarios en su contraste. La gente del barrio siempre comentaba que aunque sus rostros eran idénticos, en sus miradas se reflejaban destinos opuestos. Michael, el mayor por apenas unos minutos, tenía un aire medido, casi calculador. Hablaba poco, pensaba mucho, y cada decisión la analizaba con cautela, como si temiera que un paso en falso pudiera alterar irremediablemente el rumbo de sus vidas. Thomas, en cambio, ardía por dentro como un carbón encendido. Impulsivo, valiente hasta la imprudencia. Siempre era el primero en lanzarse hacia lo desconocido, sin más armas que su fe en la suerte y en su propia energía. Esa dualidad había sido, desde niños, su fuerza y su condena. El padre, un hombre de manos curtidas por la madera y la piedra, les había enseñado a trabajar con paciencia, a clavar un clavo recto, a construir muros que resistieran el paso del tiempo. La madre, con voz suave, les había enseñado otra lección, que la verdadera riqueza estaba en la dignidad y en la capacidad de mantener la palabra, aún en la pobreza. Sin embargo, el humo, los callejones angostos y el peso de los años trabajando entre máquinas habían sembrado en ellos una inconformidad imposible de callar. En las noches, tendidos en sus camas bajo un techo que vibraba con el retumbar de las fábricas, hablaban de campos abiertos, de casas con porches amplios, de huertos que perfumaran el aire en primavera. Eran sueños que parecían tan lejanos como las estrellas que apenas alcanzaban a distinguir tras la cortina de humo. Fue una noche de invierno cuando la posibilidad de cambiarlo todo se materializó de la manera más inesperada. Michael estaba frente a su computadora, revisando anuncios de segunda mano, mientras Thomas, recostado en el respaldo de la silla, observaba aburrido las imágenes repetidas de autos usados y herramientas gastadas. De pronto, un anuncio los dejó inmóviles. Era la subasta de un terreno en las afueras de un pueblo que pocos recordaban en los mapas, un lugar abandonado a los márgenes de las carreteras principales. El precio era irrisorio, tanto que resultaba sospechoso. Nadie parecía interesado en pujar. La descripción era vaga, apenas unas líneas que hablaban de un lote olvidado, con estructuras en ruinas y tierra sin cultivar. Thomas, con los ojos brillantes, sintió de inmediato la chispa de la aventura. Michael, con su natural prudencia, dudó y enumeró una lista de posibles engaños. Suelos infértiles, pleitos legales, deudas ocultas. Sin embargo, en silencio, ambos comprendieron lo mismo. Esa era la oportunidad que tanto habían esperado, la grieta en el muro que los mantenía encerrados en su ciudad. La decisión no fue sencilla. Durante días discutieron, uno empujando hacia el riesgo, el otro resistiendo con argumentos racionales. Pero cuando llegó el momento de la subasta en línea, se sentaron frente a la pantalla con la respiración contenida. Observaron cómo el reloj avanzaba implacable y cómo nadie más hacía una oferta. El silencio en aquella habitación contrastaba con la tormenta en sus corazones. En el último minuto, Michael, todavía con dudas, dejó que la mano de Thomas guiara el clic final. La pantalla parpadeó y entonces apareció el mensaje de confirmación. El terreno era suyo. Los dos permanecieron inmóviles unos instantes, como si las palabras tardaran en adquirir sentido. Eran propietarios. La ciudad industrial ya no era el límite de sus vidas. La noticia cambió sus días. De pronto, las conversaciones dejaron de girar en torno a las fábricas o al dinero justo para sobrevivir y comenzaron a llenarse de planes. Un huerto de manzanos, una casa con un porche de madera,
quizás incluso algunos animales pastando en los prados. La imaginación era un terreno fértil donde todo parecía posible. Aunque la descripción del terreno era difusa y las imágenes que acompañaban el anuncio resultaban borrosas, ninguno de los dos quiso detenerse en esos detalles. Había un fervor en sus corazones que hacía que la realidad, con todas sus posibles imperfecciones, pareciera un obstáculo menor. Cuando llegó la primavera, cargaron la camioneta con las pocas herramientas que poseían, algunas provisiones y la ilusión de un futuro distinto. El viaje comenzó entre chimeneas que escupían humo y naves industriales que parecían interminables. A medida que avanzaban por la carretera, los paisajes se transformaban. Las fábricas fueron quedando atrás. Los campos comenzaron a aparecer, primero tímidos, luego más extensos, y el aire, que en la ciudad era denso y agrio, se volvió fresco y perfumado. Thomas bajó la ventanilla y sacó la cabeza para aspirar el aroma a hierba húmeda, riendo como un niño que descubre un mundo nuevo. Michael sonrió en silencio, dejando que su mirada se perdiera en el horizonte donde ya no había torres de humo, sino colinas verdes. El camino se estrechó con el tiempo. Dejaron atrás el asfalto para internarse por senderos de grava que serpenteaban entre campos abandonados. Las cercas, medio caídas, parecían esqueletos de un tiempo pasado. Los graneros a lo lejos se doblaban sobre sí mismos como ancianos fatigados. Las indicaciones impresas en un papel los guiaron por una senda de tierra que se curvaba hacia un pequeño bosque. Al final, tras un giro brusco, apareció el terreno que habían comprado. Se detuvieron, bajaron de la camioneta y quedaron en silencio. A primera vista, la decepción se reflejó en el rostro de Michael. La hierba alta cubría el suelo como un ejército salvaje. Las espinas crecían entremezcladas y la tierra parecía dura, reseca, marcada por piedras que sobresalían, como huesos de la tierra. Las cercas estaban torcidas, y lo que en otro tiempo pudo ser una entrada se hallaba medio devorada por la maleza. El lugar parecía haber sido abandonado durante décadas. Sin embargo, en esa desolación también había algo hipnótico. El silencio era profundo, sin el rugido de motores ni el chirrido de metales, y el cielo se extendía limpio y azul, como un lienzo sin manchas. Thomas respiró hondo y abrió los brazos, como si quisiera abrazar todo el terreno. Michael, en cambio, caminó lentamente, observando cada irregularidad, cada rincón cubierto de zarzas, tratando de calcular cuánto trabajo les llevaría hacerlo habitable. Juntos recorrieron el perímetro, hundiendo las botas en la hierba que les llegaba casi a la cintura. Encontraron restos de viejas herramientas oxidadas, un muro de piedra medio derruido y las huellas de un camino que ya apenas se distinguía. Fue entonces, entre un grupo de arbustos enmarañados, cuando lo vieron. Al principio pensaron que era un montón de madera podrida, pero al apartar las ramas, se reveló la silueta de un pequeño edificio. Era un cobertizo, aunque más parecía un fantasma de lo que un día fue. Las tablas ennegrecidas por el tiempo, el techo hundido en parte, y la puerta torcida sobre bisagras oxidadas. Ambos quedaron inmóviles, mirándolo. El cobertizo se alzaba solitario, inclinado como un guardián terco que se negaba a caer. Ninguno de los documentos de la subasta mencionaba esa construcción. Era como si hubiera permanecido oculto deliberadamente, esperando. Una inquietud y una fascinación inexplicables se apoderaron de ellos. Michael frunció el ceño, evaluando el peligro de acercarse. Thomas sintió un cosquilleo de emoción. Había algo en aquel cobertizo que lo atraía irresistiblemente. Sin decir palabra, supieron que lo que había comenzado como un simple sueño de libertad acababa de transformarse en una historia mucho más profunda. Y aunque aún no lo entendían, aquella vieja estructura estaba a punto de cambiarles la vida. El silencio que se había apoderado de los gemelos frente al viejo cobertizo parecía distinto al que reinaba en el resto del terreno. No era un silencio de calma, sino de expectación, como si las maderas ennegrecidas de aquella estructura guardaran aún el eco de voces antiguas, aguardando el momento de ser escuchadas. Michael y Thomas se miraron, compartiendo una sensación que ninguno se atrevía a poner en palabras. Allí, entre la maleza y los arbustos que lo habían protegido durante décadas, aquel cobertizo se alzaba como un enigma,
una pieza que no encajaba en el rompecabezas del terreno abandonado. Michael, con su natural prudencia, se preguntó de inmediato por qué nadie había mencionado su existencia en los papeles de la subasta. Thomas, en cambio, no pensó en explicaciones. Sintió una atracción irresistible, como si la estructura lo llamara a descubrir lo que escondía. El exterior mostraba las huellas de los años y de la intemperie. Las tablas, ennegrecidas por la humedad y el sol, se mantenían firmes contra toda lógica, sujetas más por terquedad que por resistencia. El techo, hundido en una de sus esquinas, parecía a punto de desplomarse, aunque todavía conservaba la forma de lo que en algún momento fue. El musgo crecía en los bordes, trepando como un manto verde que reclamaba lo que antes había sido obra de manos humanas. Una hilera de hongos brotaba en la base, alimentándose de la podredumbre de la madera. La puerta, antaño pintada quizás de rojo, apenas conservaba rastros de color bajo la pátina de grietas y astillas. Michael recorrió el perímetro lentamente, cada paso acompañado del crujido de la hierba seca bajo sus botas. La estructura se inclinaba hacia un costado, como un anciano encorvado bajo el peso de los años. En sus ojos cautelosos se encendió la sospecha de que aquella construcción podía ser peligrosa. ¿Y si al intentar abrir la puerta se desplomaba sobre ellos? ¿Y si en el interior se escondían animales? Tal vez serpientes, tal vez ratas que habían hecho de aquel rincón su guarida. Thomas, mientras tanto, se adelantó, ignorando las advertencias mudas en la mirada de su hermano. La emoción lo dominaba, como si cada tabla podrida representara una promesa de hallazgos, una invitación al misterio. Se acercó a la puerta y extendió la mano para empujarla, pero pronto descubrió que no era tan sencillo. La hoja de madera, hinchada por años de humedad, estaba firme en su marco, sellada como si la tierra misma hubiera querido proteger el interior. Thomas tiró con más fuerza. El cobertizo respondió con un gemido metálico de bisagras oxidadas, pero no cedió. Retrocedió un paso, entre frustrado y entusiasmado, y fue entonces cuando Michael, al acercarse para examinar de cerca, notó algo extraño. Una cadena, gruesa y cubierta de óxido, abrazaba la manilla y se extendía hasta un viejo candado que colgaba como un centinela silencioso. La cadena estaba tan corroída que en algunos puntos parecía unirse con la madera misma, como si el tiempo hubiera querido ocultar la intención de quien la colocó. Los hermanos quedaron inmóviles un instante, asimilando lo que tenían ante los ojos. No era simplemente un cobertizo abandonado que se había cerrado por el deterioro natural. Alguien en algún momento lo había sellado con esmero, decidido a que nadie entrara allí. ¿Qué podía haber dentro que mereciera semejante protección? Michael sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Pensó en sustancias químicas olvidadas, en barriles peligrosos, en trampas del pasado. Thomas, en cambio, sonrió con esa chispa de aventura que siempre brillaba en su mirada. Para él, un candado era una invitación, un desafío que pedía ser resuelto. «Déjalo así», murmuró Michael con voz firme. «No sabemos lo que puede haber dentro». Pero su hermano ya había comenzado a buscar entre los restos del terreno. No tardó en encontrar una barra metálica oxidada, medio enterrada en el suelo, probablemente parte de algún arado roto. La levantó con esfuerzo y la probó contra el candado. El metal chirrió, la cadena tembló, y el cobertizo respondió con un crujido que hizo eco en el aire inmóvil. Michael lo detuvo con una mano en el hombro, intentando hacerlo entrar en razón. Pero Thomas, con una sonrisa obstinada, apartó la mano de su hermano y siguió intentando. El esfuerzo fue largo y ruidoso. Cada presión arrancaba un quejido metálico que parecía multiplicarse en la soledad del campo. Finalmente, tras un golpe seco, el candado cedió. El óxido se partió en pedazos diminutos que cayeron como polvo rojo sobre la hierba. La cadena se deslizó hacia el suelo con un sonido hueco, liberando la puerta. Thomas respiró hondo, orgulloso mientras Michael lo observaba con una mezcla de resignación y preocupación. Cuando tiraron de la puerta, el cobertizo exhaló un aliento pesado. El aire del interior, encerrado durante décadas, salió como una bocanada cargada de moho, madera húmeda y algo más, un olor metálico, denso, que los hizo retroceder por instinto. El polvo se levantó en una nube que bailó en la luz del sol, mientras las telarañas, agitadas por el movimiento,
se desprendían en filamentos brillantes. Durante unos segundos la oscuridad dominó, como si el interior se resistiera a ser revelado. Thomas fue el primero en dar un paso dentro. La penumbra era casi absoluta, pero poco a poco sus ojos se acostumbraron. Michael, más preparado, encendió una linterna que había traído en la mochila. El haz de luz cortó la oscuridad y reveló un escenario inquietante. Las paredes interiores estaban cubiertas de grietas y manchas de humedad. Viejos estantes se inclinaban bajo el peso de frascos de vidrio cuyos contenidos se habían vuelto irreconocibles con el tiempo. Líquidos turbios, sólidos que se habían descompuesto en formas extrañas. Herramientas oxidadas yacían dispersas en el suelo, cubiertas de polvo y telarañas, sus formas apenas distinguibles. En el centro, una pila de maderas rotas, quizás restos de muebles antiguos, se amontonaba como un pequeño esqueleto de la vida cotidiana de alguien que había pasado mucho tiempo allí. Pero lo que realmente captó su atención fue el rincón del fondo. Allí, contrastando con el caos del resto del lugar, se alineaban cuidadosamente varias cajas de madera. No estaban tiradas al azar ni cubiertas con los mismos restos de polvo y desorden. Habían sido dispuestas con orden, una encima de otra, como si alguien las hubiera colocado allí con la intención clara de preservarlas. Michael y Thomas se acercaron lentamente, con el corazón acelerado. El haz de la linterna iluminó las superficies agrietadas de las cajas, algunas reforzadas con clavos oxidados, otras con cierres metálicos corroídos. Una de ellas, sin embargo, tenía la tapa entreabierta, como si con el paso del tiempo se hubiera desplazado, invitando a los curiosos a mirar en su interior. Thomas, incapaz de resistirse, la levantó con cautela. El crujido de las bisagras retumbó en el espacio silencioso, y lo que apareció ante ellos los dejó sin palabras. Dentro, atados con cuerdas que parecían a punto de deshacerse, había fajos de papeles amarillentos por el tiempo. Encima, cuidadosamente enrollado, descansaba lo que parecía un plano, un pergamino frágil que amenazaba con romperse si se manipulaba con brusquedad. Y sobre todo ello, casi como una firma silenciosa, había un conjunto de fotografías en blanco y negro. Las imágenes, aunque desgastadas, mostraban a una familia de principios del siglo pasado. Un hombre alto y serio, una mujer con vestido sencillo pero elegante, y dos niños pequeños que posaban con objetos indescifrables en sus manos. Detrás de ellos se alzaba una casa sólida, desconocida para los hermanos, aunque con un aire que de algún modo parecía familiar al entorno en el que se encontraban. Michael tomó el plano con cuidado y lo extendió sobre una tabla caída. El papel crujió, revelando el diseño detallado de una construcción. Era un plano meticuloso, lleno de líneas y medidas, con habitaciones, escaleras y pasillos. En una esquina, con trazos firmes, se encontraba un símbolo, un triángulo invertido, y dentro de él, dos letras mayúsculas, CR. Aquella marca destacaba con fuerza, como si fuera la firma de alguien que había querido dejar constancia de su identidad o de su obra. El aire se cargó de misterio. Ninguno de los dos entendía lo que significaban esos documentos, ni quién era la familia de las fotografías. Tampoco sabían por qué un plano con un símbolo tan extraño había quedado guardado con tanto cuidado. Lo único cierto era que aquel cobertizo, cerrado a propósito con cadenas y candado, no había sido un simple almacén de herramientas o víveres. Era un cofre, un escondite deliberado, un guardián de un secreto. Michael levantó la mirada hacia su hermano, que observaba las fotografías con fascinación, y comprendió que ya no había vuelta atrás. Lo que habían encontrado no era solo un vestigio del pasado, sino el inicio de un camino que los arrastraría más allá de lo que habían imaginado cuando pujaron por aquel terreno olvidado. El cobertizo había cumplido su función de guardián, y ahora que había sido abierto, la historia contenida en sus entrañas estaba dispuesta a salir a la luz. Los dos hermanos salieron de la penumbra al caer la tarde, llevando consigo los documentos y las fotografías. El sol descendía, tiñendo de naranja y rojo las hierbas altas que rodeaban el terreno. El cobertizo quedó detrás de ellos, inclinado, silencioso, como un centinela que acababa de entregar el secreto que había protegido durante generaciones.
y en el aire flotaba la certeza de que aquella revelación era apenas el comienzo de algo mucho más grande. La noche cayó con un peso extraño sobre el pueblo cercano, cuando los hermanos regresaron con la caja entre sus brazos. Habían decidido no dejar aquellos documentos en el cobertizo, temerosos de que la humedad terminara por devorarlos. Alquilaron una habitación modesta en la posada local, donde apenas cabían 2 camas y una mesa pequeña junto a la ventana. Allí, bajo la luz amarillenta de una lámpara de aceite que colgaba del techo, colocaron con cuidado el contenido que habían encontrado en el rincón más ordenado del cobertizo. El silencio de la estancia se rompía únicamente por el crujido de las páginas al acomodarse y el leve murmullo de los gemelos, que se movían alrededor de la mesa como arqueólogos, ante un hallazgo que no sabían aún cómo interpretar. Entre los papeles amarillentos y las fotografías desvaídas, había un objeto que destacaba con mayor fuerza que el resto. Un libro encuadernado en cuero, con las esquinas gastadas y el lomo agrietado por el tiempo. Michael lo tomó con suma cautela, como si temiera que el simple contacto de sus dedos pudiera deshacerlo. El olor a polvo y tinta envejecida se desprendió de inmediato, llenando la habitación con un aroma que parecía transportar el aire de otro siglo. El cierre metálico estaba oxidado, pero ya no cumplía ninguna función. El libro se abrió con un crujido que sonó como un suspiro. En la primera página, escrita con una caligrafía elegante aunque firme, se leía el nombre de su dueño, Jonathan Grayson, bajo el nombre, una fecha, principios del siglo XX. Thomas se inclinó sobre el hombro de su hermano, impaciente por leer lo que aquel hombre había decidido dejar escrito. Las primeras líneas lo sorprendieron por su tono cercano, casi cotidiano. Jonathan relataba su vida como granjero, heredero de aquellas tierras que había intentado domar con esfuerzo y paciencia. Hablaba de los inviernos crudos en que la nieve endurecía la tierra hasta volverla de piedra, de los veranos secos en los que el sol parecía querer incendiar las cosechas, de la rutina de levantar graneros, criar animales y reparar cercas una y otra vez. En aquellas páginas iniciales, la voz de Jonathan estaba impregnada de orgullo sencillo. Se percibía el amor por su esposa Elizabeth, a quien describía como la columna de su vida, y por sus 2 hijos pequeños, Henry y Clara, que corrían por los prados con la risa de quienes todavía no conocían las sombras del mundo. Sus palabras dibujaban un retrato entrañable de familia. Las noches alrededor de la chimenea, las historias contadas antes de dormir, los juegos en el campo. Michael y Thomas podían imaginar perfectamente aquella escena, como si el eco de las risas infantiles todavía flotara en el aire del terreno que ahora era suyo. Sin embargo, conforme avanzaban en la lectura, el tono del diario cambió. La serenidad de las primeras páginas se transformó en un murmullo inquieto. Jonathan comenzó a dejar constancia de los rumores que llegaban desde más allá de las fronteras del pequeño pueblo. Hablaba de tensiones políticas, de guerras que se gestaban en tierras lejanas, de la inestabilidad de los mercados que amenazaba con arruinar incluso a los más prósperos. Se percibía el temor en cada frase, como si el granjero, pese a estar aislado en su propiedad, sintiera que las tormentas del mundo estaban a punto de arrasar, incluso con quienes no tenían nada que ver con ellas. La pluma de Jonathan se volvía cada vez más urgente. Confesaba que pasaba las noches en vela, escuchando el viento golpear las tablas de su casa y preguntándose cuánto tardaría en escuchar pasos enemigos en su propio camino. Temía tanto la guerra como la desesperación de sus propios vecinos, que podían volverse peligrosos si el hambre llegaba. En esas páginas apareció por primera vez la idea que cambiaría todo, la construcción de un refugio subterráneo. Lo describía como una necesidad inaplazable, una garantía de supervivencia para su esposa y sus hijos en caso de que el mundo exterior se derrumbara. Thomas se detuvo al leer aquellas líneas y sonrió con un brillo en los ojos. Para él, la decisión de Jonathan era casi heroica, la determinación de un hombre que no se conformaba con esperar lo inevitable. Michael, en cambio, frunció el ceño. Veía en esas palabras una sombra de obsesión, un temor que había comenzado a consumir al granjero. Sin embargo, ambos coincidían en algo. Aquel refugio debía de existir en algún lugar del terreno, quizás aún oculto bajo la tierra que ahora les pertenecía.
Las páginas siguientes eran un verdadero manual de ingeniería. Jonathan detallaba con precisión cada idea para su refugio. Los pasillos que debían construirse bajo el suelo, los muros reforzados con piedra y madera, la ventilación que garantizaría el flujo de aire, la disposición de las habitaciones que servirían tanto para almacenar víveres como para mantener a salvo a los suyos. Hablaba de conservar no solo alimento y agua, sino también libros, herramientas y semillas, porque estaba convencido de que la mente debía ser preservada junto con el cuerpo. Michael leyó esas líneas en voz baja, casi reverencial, y sintió un estremecimiento. Aquel hombre había pensado en todo, como si quisiera dejar un legado que sobreviviera a cualquier desastre. Lo que más les llamó la atención fue la mención repetida de un símbolo, las letras CR dentro de un triángulo invertido. Aparecían en los márgenes de los planos y también en algunas páginas del diario, sin explicación. Jonathan no aclaraba su significado, pero lo vinculaba siempre con pasajes sobre secreto, herencia o continuidad. Los hermanos se miraron, intrigados. ¿Era la firma de un colaborador? ¿La marca de un arquitecto? ¿O acaso un mensaje cifrado para quienes descubrieran su obra? La incógnita añadía un matiz de misterio que intensificaba el valor de cada página. A medida que la lectura avanzaba, la obsesión de Jonathan se hacía más palpable. Se describía a sí mismo trabajando de noche, cuando su familia dormía, dibujando planos a la luz de una lámpara de aceite. Hablaba de túneles secretos que conectarían el cobertizo con la entrada del refugio, de compartimentos ocultos tras paredes de piedra, de señales en los árboles y en las rocas que solo él comprendía. Esas anotaciones estaban acompañadas de bocetos simples pero claros, como si quisiera asegurarse de que alguien, algún día, pudiera seguir sus pasos. No todo en el diario era miedo. Entre las líneas de preocupación se filtraban destellos de ternura. Jonathan dedicaba párrafos enteros a describir los juegos de Henry, el carácter soñador de Clara, la paciencia y fortaleza de Elizabeth. Esos momentos revelaban que la construcción del refugio no era fruto de una paranoia insensata, sino de un amor tan profundo que no soportaba la idea de perderlos. Su obsesión no era por el poder ni por la riqueza, sino por la supervivencia de aquellos a quienes más amaba. Michael sintió que esas páginas hablaban directamente a su corazón, y Thomas, aunque más impetuoso, reconoció que detrás de la audacia de Jonathan había una devoción que trascendía cualquier sacrificio. La lectura los atrapó durante horas. Afuera, la posada cayó en un silencio total, y el único sonido era el roce de las páginas y el murmullo de sus voces leyendo. A ratos discutían sobre el significado de un pasaje. A ratos guardaban silencio absoluto, como si estuvieran frente a un testamento sagrado. Cuando al fin se detuvieron, con los ojos cansados y la mente agitada, el amanecer comenzaba a teñir de luz pálida la ventana. Habían pasado toda la noche acompañados por la voz de un hombre muerto hacía décadas, y sin embargo lo sentían tan presente como si los observase desde algún rincón de la habitación. Michael cerró el diario con cuidado y lo colocó sobre la mesa. Sus manos temblaban ligeramente, no de cansancio, sino de la sensación de responsabilidad que lo envolvía. Aquellas páginas no eran simples recuerdos, eran un legado. Jonathan Grayson había escrito para alguien, para un lector que llegaría mucho después de él, y ahora parecía que ese lector eran ellos. Thomas, con la mirada encendida, golpeó suavemente la mesa con el puño, declarando que tenían que encontrar el refugio, descubrir con sus propios ojos lo que Jonathan había construido bajo la tierra. Michael, aunque más reacio, asintió en silencio. Comprendía que no podrían seguir con sus vidas sin resolver aquel misterio. En los días que siguieron, regresaron una y otra vez al diario. Lo estudiaban como si fuera un mapa, cruzando las descripciones con el terreno que recorrían. Buscaban árboles mencionados en los márgenes, piedras señaladas con símbolos que apenas lograban identificar. Cada detalle era una pista, y cada pista los acercaba más a la certeza de que el cobertizo no era simplemente un vestigio olvidado, sino la fachada de un secreto mayor. Las letras CR aparecían cada vez con más frecuencia, como un enigma que parecía perseguirlos. El diario terminó por convertirse en una brújula moral, tanto como en una guía práctica. En uno de los últimos pasajes que leyeron aquella semana, Jonathan escribió:
La riqueza no debe medirse en monedas, sino en la capacidad de preservar la vida y el conocimiento para los que vendrán después de nosotros. Esa frase resonó con especial fuerza en Michael, que la repitió varias veces en voz baja, como si quisiera grabarla en su memoria. Thomas lo escuchó en silencio, sin burlarse, consciente de que aquellas palabras tenían un peso que no podían ignorar. Con el diario en las manos, los hermanos se sintieron vinculados a un destino que trascendía su simple compra en una subasta. Ya no eran propietarios de un terreno olvidado, eran herederos de una historia inconclusa. Y aunque aún no sabían qué significaban las letras CR, ni hasta dónde llegaban los planes de Jonathan, comprendían que el siguiente paso era inevitable. Tenían que buscar bajo la tierra, allí donde las palabras del granjero les indicaban que se escondía su mayor secreto. Así, con el amanecer dorando las colinas y con el eco del diario resonando en sus corazones, los hermanos se prepararon para continuar su búsqueda. Lo que habían leído no era un punto final, sino el inicio de una aventura más profunda. El legado de Jonathan Grayson no descansaría hasta ser descubierto, y ellos estaban decididos a seguir las huellas que aquel hombre había dejado impresas con su pluma un siglo atrás. El diario de Jonathan Grayson se convirtió para los hermanos en una presencia constante, casi viva. Lo leían una y otra vez, subrayaban con sus dedos las frases que parecían pistas, discutían sobre cada palabra escrita con aquella caligrafía que resistía al tiempo. Michael, más metódico, hacía pequeños croquis basándose en los mapas rudimentarios que aparecían en los márgenes de las páginas, intentando trasladar cada indicación al terreno real. Thomas, en cambio, se dejaba llevar por la intuición, convencido de que el espíritu del propio Jonathan los guiaba con cada paso. Ambos sabían que la respuesta estaba allí, en la tierra que habían comprado, y que la entrada al refugio debía de hallarse a pocos metros de aquel cobertizo que todavía se erguía como un centinela. Los primeros días de búsqueda fueron un cúmulo de esfuerzo y frustración. Con palas y picos que habían comprado apresuradamente en la ferretería del pueblo, comenzaron a cavar en distintos puntos alrededor del cobertizo, convencidos de que encontrarían una puerta bajo sus cimientos. El sol de la primavera caía sobre sus espaldas. El sudor les empapaba la frente y las manos se les llenaban de ampollas. Pero cada agujero que abrían no revelaba más que raíces y piedras. El suelo parecía oponerse a ellos, como si guardara con celo el secreto de Jonathan. Al caer la tarde, exhaustos, se sentaban en la hierba alta y observaban con desánimo los montículos de tierra removida. Las discusiones comenzaron a aparecer. Thomas acusaba a su hermano de ser demasiado lento, de pensar demasiado en lugar de actuar. Michael replicaba que cavar a ciegas no era más que desperdiciar fuerzas, que necesitaban interpretar mejor las pistas. La tensión se acumulaba, y por momentos parecía que aquella búsqueda iba a dividirlos en lugar de unirlos. Sin embargo, cada vez que el enojo parecía imponerse, bastaba con que uno de ellos abriera el diario de Jonathan y leyera en voz alta alguna de sus frases para que el silencio se impusiera y recordaran por qué estaban allí. Una noche, mientras la posada dormía y la lámpara proyectaba sombras vacilantes en la pared, Michael repasó de nuevo un pasaje que habían leído al principio, pero que había pasado inadvertido. La frase decía: «El cobertizo será la máscara, pero no el rostro. Lo verdadero se halla detrás de lo que parece». Se quedó inmóvil, repitiendo esas palabras, hasta que comprendió que quizás habían cometido un error desde el principio. No debían buscar bajo el cobertizo, sino detrás de él. Cuando compartió su hallazgo con Thomas, éste reaccionó primero con incredulidad, pero luego una chispa de entusiasmo iluminó su mirada. Si Jonathan había sido tan meticuloso en sus escritos, cada palabra debía tener un propósito. Al día siguiente, con renovada energía, regresaron al terreno. El sol brillaba alto cuando comenzaron a cortar la maleza y los arbustos que crecían tras el cobertizo. Las ramas se resistían como guardianes naturales, enredándose en sus brazos y arañando sus pieles. El machete que Thomas empuñaba cortaba los tallos con un chasquido húmedo, y poco a poco fueron despejando un espacio que durante décadas había permanecido oculto. Allí, en la tierra recién expuesta, notaron una diferencia. El suelo era más oscuro,
más blando, como si hubiera sido removido alguna vez en el pasado. Thomas, impaciente, golpeó el terreno con su bota. El sonido fue distinto, un eco hueco que contrastaba con la solidez del resto del suelo. Se miraron en silencio, los corazones latiendo con fuerza. No necesitaban palabras para comprender que habían encontrado algo. Con manos temblorosas, comenzaron a cavar con frenesí. La tierra cedía con mayor facilidad, y pronto la pala chocó contra una superficie dura, de madera. La emoción se desbordó en ambos. Excavaron con mayor cuidado, retirando capas de tierra hasta que emergió lo que parecía ser una tapa rectangular, reforzada con hierros oxidados. Era un acceso, un portal oculto bajo el suelo. Se arrodillaron frente a aquella puerta enterrada. Michael pasó la mano sobre la madera húmeda y sintió su frescura. A pesar del tiempo, estaba sorprendentemente firme. Los hierros que la aseguraban crujieron cuando intentaron moverla, pero resistieron como si aún guardaran celosamente lo que había debajo. Con esfuerzo, y utilizando la palanca metálica que habían llevado, lograron abrirla. El sonido fue profundo, un gemido que parecía surgir desde las entrañas de la tierra. Al instante, un aire viciado y denso escapó hacia ellos, impregnado de polvo, humedad y una antigüedad difícil de describir. En el interior se reveló una escalera de madera que descendía hacia la oscuridad. Los peldaños, cubiertos de mugre, parecían intactos, como si hubieran esperado durante décadas el regreso de alguien. Thomas encendió la linterna y la luz descendió en un haz titubeante, iluminando paredes de piedra reforzadas con vigas. El pasadizo parecía extenderse más allá de lo que alcanzaba a verse. La respiración de ambos se volvió más rápida, mezclando temor y excitación. Michael dudó. Sus instintos de prudencia le gritaban que era arriesgado, que podían encontrarse con gases venenosos o con un derrumbe inesperado. Thomas, en cambio, ya tenía un pie en el primer peldaño, su ansia de descubrir más fuerte que cualquier miedo. Al final, la unión de su sangre los empujó a tomar la decisión juntos. Ataron una cuerda en un árbol cercano, asegurando un extremo a sus cinturones, y comenzaron a descender. El crujido de la madera resonaba en la penumbra, acompañado por el latido de sus corazones, que parecía amplificarse en aquellas paredes estrechas. Con cada paso hacia abajo, el aire se volvía más frío y húmedo. El haz de la linterna bailaba sobre la piedra, revelando grietas y manchas de moho. Al llegar al fondo, sus botas pisaron un suelo cubierto de polvo espeso que levantó una nube al moverse. Frente a ellos se extendía un pasillo que conducía a una cámara mayor. Avanzaron con cautela, sintiendo que cada segundo los alejaba del mundo que conocían y los introducía en el universo de Jonathan Grayson. La cámara principal apareció ante ellos iluminada por el débil resplandor de las linternas. Era más grande de lo que imaginaban, con paredes cuidadosamente reforzadas y vigas que aún mantenían el techo en pie. En los estantes se alineaban frascos, cajas y herramientas, todo cubierto por el polvo del tiempo. Había sillas alrededor de una mesa, como si alguien hubiera estado a punto de sentarse allí. Era el refugio del que hablaban las páginas del diario, un espacio pensado para resistir lo que fuera. El hallazgo los dejó sin palabras. Durante largos minutos se limitaron a recorrer con la mirada cada rincón, incapaces de procesar que estaban de pie en un lugar concebido hace más de un siglo, en secreto, bajo la tierra que ahora les pertenecía. El esfuerzo, las discusiones, las dudas y las noches en vela, leyendo el diario, habían conducido a ese momento. Jonathan Grayson no había sido un soñador vano. Había convertido en realidad su visión de protección. La linterna iluminó un rincón donde se alzaba un cuadro cubierto por una tela. Thomas, incapaz de resistirse, apartó la tela de un tirón y reveló un retrato pintado al óleo. Allí estaban Jonathan, su esposa Elizabeth, y los niños Henry y Clara, mirándolos desde el lienzo, con una solemnidad que heló la sangre de los gemelos. Detrás de la familia se alzaba, en la pintura, la imagen del cobertizo, y sobre la pared del fondo el símbolo CR dentro del triángulo invertido. Era la confirmación de que todo lo leído era real, tangible, vivo en aquel momento. El eco del pasado envolvía a los hermanos, recordándoles que no eran simples intrusos en una tierra olvidada, sino herederos de un secreto que esperaba ser redescubierto.
El aire frío del refugio les erizaba la piel, pero lo que más los estremecía era la certeza de que apenas habían arañado la superficie del misterio. Sabían que bajo esas piedras se escondía algo más, algo que aún no comprendían del todo, y que las páginas del diario eran solo el inicio de un camino mucho más profundo. Salieron de aquel lugar al anochecer, con las linternas iluminando la escalera y el corazón golpeando con fuerza. La tapa del acceso volvió a cerrarse sobre sus cabezas con un sonido hueco, devolviendo al refugio su silencio sepulcral. Afuera, el aire fresco de la noche los envolvió como un abrazo, pero ninguno de los dos pronunció palabra. El descubrimiento era demasiado grande para ser reducido a frases apresuradas. Mientras caminaban hacia la posada, el diario de Jonathan parecía más pesado que nunca, no por su volumen, sino por el peso de la responsabilidad que había depositado sobre ellos. Y así, entre el temblor de la incertidumbre y la exaltación del hallazgo, los hermanos comprendieron que lo que habían iniciado con un simple clic en una subasta había derivado en una búsqueda que los uniría y los pondría a prueba como nunca antes. El refugio existía, y con él una herencia oculta bajo la tierra. Lo que vendría después aún era un misterio, pero en sus corazones ya ardía la convicción de que estaban destinados a descubrirlo por completo. El aire de la noche aún pesaba sobre los hombros de los hermanos cuando regresaron a la posada, cargando en silencio la magnitud de lo que habían visto bajo tierra. La imagen del retrato colgado en aquella cámara se repetía en sus pensamientos como un eco insistente. Los rostros de Jonathan, Elizabeth, Henry y Clara, inmortalizados en un lienzo que había sobrevivido al tiempo, observándolos con gravedad desde las paredes de piedra. Era como si aquella familia perdida hacía tanto se hubiera asegurado de que su presencia no desapareciera, de que sus miradas acompañaran a cualquiera que descubriera el secreto. Michael y Thomas durmieron apenas unas horas, intranquilos, y al amanecer, cuando el primer rayo de sol tiñó las colinas, supieron que no podían esperar más. Debían regresar. El cobertizo parecía más imponente que nunca en la claridad matinal. La puerta, medio desencajada, se mantenía como un símbolo de paso, un recordatorio de que lo encontrado allí dentro había cambiado sus vidas para siempre. Con pasos decididos se dirigieron a la parte trasera, donde la tierra removida del día anterior aún formaba montículos alrededor del acceso. Abrieron el portón subterráneo con un esfuerzo que volvió a resonar como un lamento. El aire viciado emergió otra vez, frío y húmedo, impregnado de polvo acumulado durante generaciones. Las linternas brillaron, lanzando haces titubeantes hacia la boca de la escalera, que los invitaba a descender. La bajada fue más lenta que la primera vez. Aunque el miedo inicial había disminuido, ahora eran conscientes de la fragilidad del lugar. Cada peldaño crujía bajo su peso, y el eco reverberaba en las paredes como si el refugio respirara con ellos. El descenso parecía interminable, hasta que al fin sus botas se posaron en el suelo polvoriento. Levantaron las linternas y avanzaron hacia la cámara principal, que se desplegó ante sus ojos con el mismo asombro de la víspera. Allí estaban las vigas ennegrecidas por el tiempo, los estantes cubiertos de polvo, las sillas en círculo, y el retrato que parecía observarlos desde el más allá. El refugio no era un simple sótano improvisado, sino una construcción meticulosa. Las paredes de piedra estaban cuidadosamente alineadas, reforzadas con madera que aún resistía pese al paso de los años. El techo, sostenido por vigas gruesas, mostraba signos de humedad, pero se mantenía firme. Los hermanos caminaron lentamente, conscientes de que cada rincón podía contener nuevos hallazgos. En un estante hallaron filas de frascos de vidrio sellados, algunos con granos convertidos en polvo, otros con restos flotantes en líquidos opacos que habían perdido todo rastro de su origen. Thomas pasó un dedo por la superficie de un frasco y dejó marcada la silueta de su mano en el polvo, como si despertara algo dormido. Sobre la mesa central se amontonaban libros de cubiertas de cuero y tela, con títulos apenas legibles. Había manuales de agricultura, tratados de filosofía, volúmenes de historia y hasta poesía. Muchos estaban dañados por la humedad, pero otros aún podían abrirse y mostrar páginas que parecían esperar lectores. Michael, conmovido,
Acarició uno de ellos con la delicadeza de quien toca una reliquia. Pensó en las noches en que Jonathan debió haber bajado hasta allí para colocar cada libro, convencido de que el conocimiento debía sobrevivir igual que el pan y el agua. Ese detalle revelaba no a un hombre paranoico, sino a alguien que soñaba con un futuro en el que sus hijos y los hijos de sus hijos pudieran reconstruir la vida desde las cenizas. Los objetos se multiplicaban a medida que exploraban. Había lámparas de aceite cuidadosamente guardadas, herramientas envueltas en trapos que se habían deshecho con el tiempo, cajas de madera cerradas con clavos oxidados. En un rincón hallaron ropa infantil doblada en un arcón, vestigios de una preparación que nunca llegó a cumplirse. Las pequeñas prendas, endurecidas por los años, hablaban de Henry y Clara más que cualquier retrato. Thomas las sostuvo entre sus manos con un respeto silencioso, sintiendo que aquellos niños que habían posado con seriedad para una fotografía habían tenido también risas y juegos que ahora solo vivían en las fibras de esas telas olvidadas. El retrato, sin embargo, era lo que más imponía. La familia Grayson observaba desde el lienzo con una solemnidad que iba más allá de la pintura. Sus ojos parecían seguir cada movimiento, como si reclamaran a los visitantes un respeto absoluto. Pero lo que más inquietaba era el símbolo CR pintado tanto en el cuadro como en la propia pared de piedra detrás, grande y definido, resistente al paso del tiempo. Michael lo estudió con atención, preguntándose de nuevo qué significaba. Aquellas letras no podían ser casuales. Representaban algo que los hermanos aún no comprendían, pero que estaba íntimamente ligado al propósito de todo el refugio. Fue entonces cuando Thomas, revolviendo entre los restos junto a la pared, encontró una pequeña caja cubierta de polvo y escombros. La sacó con esfuerzo, y al abrirla descubrió en su interior un llavín de hierro, pesado y ornamentado, acompañado de un sobre cerrado con un sello de cera quebrada por los años. Michael lo tomó con cuidado, desplegó el papel y leyó en voz alta. Era un mensaje de Jonathan, escrito con una mano más temblorosa que en las páginas del diario, como si lo hubiera redactado en sus últimos días. Decía que aquel refugio no solo contenía víveres y libros, sino también una promesa, una herencia destinada a quienes, en el futuro, encontraran su obra. El que encuentre este lugar tendrá en sus manos el peso de nuestra esperanza. Usa la llave con sabiduría, porque lo que guarda no es solo riqueza, sino responsabilidad. Que no sirva para engordar un ego, sino para sostener a muchos. El silencio llenó la cámara después de que Michael terminara de leer. El eco de las palabras parecía flotar en el aire húmedo. Thomas respiraba agitado, como si su espíritu ardiera de expectación. Michael, en cambio, sintió un estremecimiento de respeto, una reverencia profunda hacia aquel hombre al que nunca habían conocido, pero que de alguna manera los había esperado. Con la llave en la mano, buscaron lo que debía abrir. Entre las cajas apiladas descubrieron un cofre mayor, reforzado con bandas de hierro y cubierto por símbolos tallados en la madera, espigas de trigo, ramas de vid, estrellas. El candado, aunque corroído, encajaba a la perfección con la llave. Con un gesto solemne, Michael introdujo la pieza y giró. El chasquido metálico resonó en la penumbra, y la tapa del cofre se levantó con un gemido de bisagras oxidadas. El resplandor de las linternas se reflejó en montones de monedas de oro y plata, en gemas que brillaban tímidamente incluso bajo la capa de polvo, en documentos envueltos en pergamino con sellos aún intactos. Era una fortuna, un tesoro digno de leyendas, escondido allí abajo por manos que habían trabajado no solo con miedo, sino con previsión. Los hermanos quedaron inmóviles, con los ojos abiertos de par en par. El silencio se hizo aún más profundo, roto únicamente por sus respiraciones agitadas. Thomas fue el primero en reaccionar. Su mente comenzó a correr a toda velocidad, imaginando todo lo que podían hacer con aquella riqueza. Casas nuevas, máquinas modernas, un futuro sin preocupaciones económicas. Sus ojos brillaban con un fuego que hablaba de sueños cumplidos. Michael, en cambio, no podía apartar de su mente las palabras del diario ni la carta recién leída. No era solo dinero, era un legado, una responsabilidad que no podían usar a la ligera. Miró el retrato,
y sintió que los ojos de Jonathan lo juzgaban desde el lienzo, preguntándole qué clase de hombres eran. Se miraron el uno al otro, comprendiendo que acababan de llegar a un cruce de caminos. Allí, en las entrañas de la tierra, rodeados por los restos de una familia que había confiado en el futuro, tenían que decidir qué hacer con lo que habían encontrado. El refugio no solo había revelado tesoros materiales, sino también un espejo en el que debían mirarse. Sus diferencias de carácter, que hasta entonces habían sido un equilibrio, se tensaban frente a la magnitud de la elección. Cerraron el cofre con cuidado y guardaron la llave en el bolsillo de Michael. No estaban listos para decidir en ese momento, y el peso de lo hallado era demasiado grande para resolverlo bajo tierra. Subieron la escalera lentamente, con la sensación de que cada peldaño los alejaba de un mundo antiguo y los devolvía al presente cargados con un secreto monumental. Al salir al aire libre, el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el campo con tonos rojizos. El portón volvió a cerrarse tras ellos, ocultando de nuevo el refugio, aunque ahora sabían que su destino ya estaba atado a lo que había dentro. La brisa fresca les acarició el rostro, pero no logró aliviar la gravedad de sus pensamientos. Se quedaron un momento junto al cobertizo, contemplando la extensión de tierra que ahora se les antojaba más viva, más cargada de historia. Sabían que el hallazgo cambiaría no solo sus vidas, sino también las de muchos y decidían honrar la visión de aquel granjero que había pensado en el mañana más que en sí mismo. El refugio subterráneo había dejado de ser un mito enterrado para convertirse en una realidad palpable, y con él surgía la mayor prueba que los hermanos tendrían que enfrentar: cómo utilizar lo que la historia había puesto en sus manos. El sol se había ocultado tras las colinas cuando Michael y Thomas cerraron nuevamente la trampilla que conducía al refugio. El sonido hueco de la madera al encajarse devolvió a la tierra su apariencia tranquila, como si nada hubiese ocurrido, como si el pasado pudiera volver a ocultarse bajo capas de polvo y silencio. Pero en el interior de los hermanos nada podía ya regresar a su estado anterior. La imagen del cofre abierto, del resplandor de las monedas y de las gemas bajo la luz temblorosa de sus linternas, los perseguía incluso con los ojos abiertos. Era imposible apartar de sus pensamientos la magnitud de lo hallado. Caminaban de regreso hacia la posada en un silencio espeso, cargado de preguntas sin respuesta, como si cada paso sobre la hierba los acercara más a un dilema inevitable. Esa noche apenas durmieron. Thomas, recostado en la cama, miraba el techo con los ojos abiertos, imaginando todo lo que podían hacer con aquella fortuna. Visualizaba una casa amplia, con ventanas luminosas y muebles nuevos, vehículos modernos que los llevaran lejos de la sombra de la ciudad industrial que habían dejado atrás, viajes, comodidades que nunca habían osado soñar con tanta claridad. Sentía que la vida, al fin, les había devuelto con creces lo que durante años les había negado. Michael, en cambio, permanecía sentado junto a la mesa con el diario de Jonathan entre las manos. Releía una y otra vez los pasajes en los que el granjero hablaba de la necesidad de preservar la vida, de mantener el conocimiento, de usar cada recurso no para el lujo, sino para la supervivencia y la dignidad de quienes vendrían después. Para Michael, el oro en aquel cofre no era un billete de escape, sino una pregunta moral. Al amanecer, cuando el canto de los pájaros rompió el silencio, comenzaron las primeras discusiones. Thomas defendía con vehemencia la idea de aprovechar la fortuna para ellos mismos. Recordaba los años de penurias, de trabajar por sueldos miserables, de respirar humo y polvo, y se negaba a desperdiciar la oportunidad de cambiar de una vez por todas sus destinos. Michael respondía con calma, pero con firmeza, recordándole las palabras de Jonathan, el retrato solemne de la familia, las huellas de una vida dedicada no al egoísmo, sino al sacrificio. Decía que utilizar el tesoro solo para enriquecerse sería traicionar la memoria de aquel hombre que había pensado en generaciones futuras cuando diseñó el refugio. Las discusiones se prolongaron durante días. Caminaban por los campos, inspeccionaban la tierra, y cada rincón parecía exigirles una respuesta. Thomas veía parcelas fértiles listas para convertirse en un negocio rentable. Michael veía un espacio para compartir, para crear un centro que uniera a los vecinos, que devolviera al terreno la vida comunitaria que se había perdido con el abandono.
Las palabras se tornaban cada vez más duras, y por momentos parecía que la hermandad misma corría peligro. Pero algo profundo en su vínculo les impedía romper definitivamente. Eran gemelos, y aunque sus caminos divergieran, cada uno llevaba al otro en su sangre. Una tarde, tras una acalorada discusión, Michael tomó el diario y leyó en voz alta un pasaje que había pasado inadvertido hasta entonces. Jonathan escribía: «La riqueza es un río que se seca si se guarda en una vasija cerrada. Solo vive si se comparte, si fluye hacia quienes lo necesitan. Que quien me suceda entienda que lo que dejo no es para mí, ni para los míos, sino para todos los que caminen sobre esta tierra». La voz de Michael se quebró al pronunciar esas palabras. Thomas, que escuchaba de pie junto a la ventana, no respondió al principio. Miraba hacia los campos iluminados por la puesta de sol, y poco a poco la dureza en sus facciones fue cediendo. No fue una rendición inmediata. El cambio en Thomas se produjo en silencio, con la lentitud de una semilla que germina bajo tierra. Empezó a imaginar, aunque con reticencia, la posibilidad de que aquella herencia pudiera convertirse en algo mayor que sus propios deseos. Y cuando bajaron de nuevo al refugio y observaron otra vez el retrato de la familia Grayson, los ojos pintados de Jonathan, firmes y severos, parecieron convencerlo de lo que Michael ya había comprendido. Aquel tesoro no era solo suyo, era un legado. La decisión tomó forma poco a poco, hasta volverse inevitable. Invirtieron parte de la fortuna en limpiar y restaurar la tierra. Contrataron jornaleros del pueblo cercano, hombres y mujeres que durante años habían vivido en la pobreza y que ahora encontraban trabajo digno en aquellos campos. Plantaron semillas nuevas, levantaron cercas firmes, repararon los antiguos muros de piedra que bordeaban el terreno. Lo que había sido un paraje olvidado comenzó a transformarse en un espacio fértil y lleno de vida. El cobertizo, que antes había sido símbolo de abandono y misterio, lo reconstruyeron desde los cimientos. Las tablas podridas fueron reemplazadas por madera nueva, y en lugar de mantenerlo como un escondite, lo convirtieron en una sala amplia, con ventanas que dejaban entrar la luz. Allí instalaron largas mesas y estanterías con libros, algunos rescatados del refugio, otros comprados con parte de la fortuna. La sala se transformó en un lugar de encuentro, un espacio para la comunidad, donde los vecinos podían reunirse, estudiar, aprender y celebrar. Pronto las familias del pueblo comenzaron a acudir. Los hombres encontraron en los campos un lugar para trabajar. Las mujeres compartieron su conocimiento en oficios y cuidados, y los niños, que antes jugaban descalzos en calles polvorientas, se sentaban ahora en bancos improvisados a escuchar lecturas y a descubrir el mundo en las páginas de los libros. El sonido del martillo, del arado, de las voces infantiles, devolvió al terreno una vitalidad que parecía imposible meses atrás. Michael y Thomas trabajaban junto a ellos, hombro con hombro. Aunque sus diferencias seguían presentes, aprendieron a equilibrarse de nuevo. Thomas descubrió en el esfuerzo compartido una satisfacción que no había previsto. Ver los campos reverdecer, escuchar las risas de los niños, sentir el agradecimiento de los vecinos. Michael, por su parte, encontraba en la mirada de su hermano la confirmación de que la decisión había sido la correcta, y de que incluso el más impulsivo de los dos podía reconocer el valor de pensar en algo más grande que uno mismo. El refugio subterráneo, mientras tanto, se mantuvo como un lugar de memoria. No lo destruyeron ni lo abandonaron, sino que lo preservaron como un testimonio de lo que Jonathan había hecho. De vez en cuando llevaban allí a algunos vecinos de confianza, mostrándoles las estanterías, los objetos, el retrato. Contaban la historia de aquel hombre que había previsto un futuro incierto y había dejado un legado para quienes vinieran después. El símbolo CR, pintado en la pared, se convirtió en un emblema para todos, aunque nadie supiera con certeza lo que significaba. Para la comunidad representaba la resiliencia, la continuidad, la unión entre pasado y presente. Pasaron los meses y el terreno floreció. Los campos se cubrieron de trigo dorado, los árboles frutales comenzaron a crecer, y las cosechas alimentaban no solo a quienes trabajaban allí, sino también a familias enteras del pueblo. El nuevo edificio, antaño un cobertizo en ruinas, se convirtió en el corazón de la vida comunitaria.
Allí se celebraban reuniones, se enseñaba a leer y escribir, se organizaban festividades que devolvían la alegría a un lugar que había estado marcado por el abandono. Una tarde de otoño, mientras el sol pintaba los campos con tonos rojizos y el viento traía consigo el aroma de la cosecha recién recogida, Michael y Thomas se detuvieron en el borde del terreno. Contemplaron el paisaje transformado, los niños corriendo entre las hileras de árboles jóvenes, los vecinos trabajando juntos con sonrisas y canciones. Thomas, con el rostro iluminado por la luz del crepúsculo, reconoció en voz baja que jamás habría imaginado que aquel terreno olvidado pudiera convertirse en lo que ahora tenían delante. Michael asintió, con una serenidad que lo llenaba de orgullo. Ambos comprendieron que habían encontrado no solo un tesoro, sino un propósito. El retrato de Jonathan y su familia seguía colgado en las profundidades del refugio, sus ojos vigilantes recordando siempre la responsabilidad que implicaba aquel legado. El símbolo CR permanecía inscrito en la piedra, misterioso, indescifrable, pero ya no importaba tanto su significado literal. Lo esencial era lo que representaba para ellos, la fuerza de resistir, de cuidar, de pensar en el futuro más allá de uno mismo. El legado que habían heredado no se medía en monedas ni en joyas, sino en la vida que habían devuelto a esas tierras, en la comunidad que habían reconstruido, en la esperanza que ahora germinaba allí como el trigo en los campos. Y mientras el sol se escondía detrás de las colinas, los hermanos supieron que al aceptar la herencia de Jonathan Grayson, no solo habían cambiado su destino, sino también el de todos aquellos que caminaran por esa tierra en los años venideros. Si esta historia te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también descubran lo que viene. Y no te vayas, porque el siguiente video en pantalla te sorprenderá aún más.